Hola chicos, continuamos con el tema de gráficos estadísticos para datos agrupados. Indicaciones. Abrir el libro de actividades en la página 66. Y dos, prestar atención durante todo el video. Bueno, ya hemos visto en la anterior explicación que era una tabla de frecuencias. En este caso vamos a ver ahora sus gráficos estadísticos correspondientes para esas tablas de frecuencias. Entonces, repito, esto es un repaso de lo que ustedes ya han visto años pasados, pero de todos modos vamos a explicar en detalle todo lo que tenemos que hacer y vamos a ir recordando poco a poco como en el anterior video. Sí, recuerda que puedes poner pausa y retroceder en cualquier momento. Muy bien, comencemos y me dice así rápidamente. Vamos a ver, aquí tenemos unos ejemplos, unos ejercicios en la página 66, donde me dice que escriba el tipo de gráfico que corresponde a cada caso. Vamos a ir analizando uno por uno, rapidísimo. Tengo aquí un plano cartesiano y ahí tengo mi gráfico, un gráfico muy conocido, donde vamos a observar rápidamente unas barras. Y es preciso, ¿no? Nos referimos, es el más popular. Esto es el popular gráfico de barras, ¿no? Gráfico de barras. ¿Cómo me doy cuenta que es un gráfico de barras, profesor? Número uno, que va a haber siempre un espacio de separación entre barra y barra, ¿sí? Va a haber espacio de separación entre barra y barra. Siempre va a haber separación entre barra y barra. Y las barras van a tener siempre el mismo grosor. Si hay un espacio de separación entre las barras, se llama gráfico de barras. Vamos escribiendo rápidamente. Entonces, gráfico de barras. Sí, es el popular gráfico de barras. Hemos dicho por qué, así que si no has escuchado bien, vuelve a repetir el video. Gráfico de barras. Ahora, en el siguiente tengo igual mi plano cartesiano, en el eje X tengo la variable, en el eje Y tengo la frecuencia, pero en este caso las barras que se están formando ya no tienen el espacio de separación. Fíjate, todas las barras están juntas. Y si todas las barras están juntas, quiere decir que aquí vamos a tener, en este caso vamos a tener que la variable va a ir con un correspondiente intervalo, de un número a un número. Va a ir de un número a un número. Y si en este caso, en el eje X, vamos a ver que la variable va de un número a un número, quiere decir que no guarda un espacio entre las barras. Por lo tanto, va a ser esto conocido como el histograma. Histograma, ¿correcto? Se le conoce como el histograma. Es un histograma, primero que nada, primera característica del histograma es que no tiene espacios de separación las barras, todas las barras están juntas, pegadas, lo cual indica que la variable va a ir siempre de un intervalo a un intervalo, de un límite superior, de un límite inferior a un límite superior, de un número a un número. Entonces va a estar todo pegado por ese asunto, por esa razón. ¿Sí? Y histograma. Más fácil, cuando no tenga espacios de separación, o sea, todas las barras están juntas, histograma. Cuando tiene espacios de separación, se llama gráfico de barras. Siguiente, de igual manera, tengo aquí el eje X, donde está la variable, tengo el eje Y, donde está la frecuencia, ¿sí? Y en este caso, profesor, se parece muchísimo al histograma. Prácticamente es lo mismo, ¿sí? Tenemos las barras todas pegadas, no hay espacios de separación. Claro que sí, por lo tanto también aquí la variable va a ir de un intervalo a un intervalo, hay límite inferior, límite superior, pero lo que estamos observando que aquí es que se le está agregando unas líneas que van a partir desde un punto y van a ir siempre al centro de la barra. Mira, ahí está el centro de la barra. Fíjate, es la diferencia. Viene siempre la línea al centro de la barra. Lo vamos a poner con otro color para que se diferencie. Vamos a poner con verde. Va al centro de la barra, la otra línea viene, se dirige, va al centro de la barra, es el centro de esta barra, la otra viene, va al centro de la barra, mira, este es el centro de esta barra, centro, viene la otra línea, viene hasta el centro de la barra y así se va hasta el final. Entonces, cuando veas que se parece a un histograma, porque las barras no tienen espacio de separación, y encima de ellas está pasando una línea que va por el centro de cada barra, esta gráfica se llama polígono de frecuencias, ese es su nombre, polígono de frecuencias. ¿Sí? Vamos anotando. Polígono de frecuencias. Es el polígono de frecuencias. ¿Sí? Lo anotamos, polígono de frecuencias. Ahí está. Listo. Siguiente, vamos aquí. De igual manera tengo la variable, el eje X, el eje Y. Ahí tengo una frecuencia acumulada
¿Qué más? Parece el histograma, parece también el polígono de frecuencias, pero en este caso la línea ya no está pasando para el centro de la barra, ¿no? Si fuera un polígono de frecuencias, en este caso la línea iría así, ¿no? Al centro de la barra, ¿no? Mira lo que estoy haciendo, iría así a cada centro de la barra, a cada centro de la barra y así, ¿no? Pero en este caso no está yendo al centro de la barra, sino está yendo a cada final de la barra, ¿no? Pasa por el final de cada barra. Y en este caso, sí, vamos a diferenciar este gráfico, no va a ser el polígono de frecuencias normal, sino se va a llamar polígono de frecuencias acumuladas, se va a llamar. Sí, ese es un nombre específico. Voy a copiar esto rápido. Va a ser polígono de frecuencias, pero acumuladas. Hay una diferencia con la línea nada más, ¿no? La línea pasa por el lado final de la barra. Acumuladas. Polígono de frecuencias acumuladas. Ese es su nombre, ¿sí? Entonces, prestar atención a estos tipos de gráficos estadísticos, que eso puede venir también en nuestra evaluación. Muy bien, continuamos. En el siguiente ejercicio me dice que realiza lo que se indica. Estas son las estaturas en centímetros de 27 jóvenes. Voy encerrando esta palabra, ¿no? O ese dato, 27 jóvenes. Quiere decir que el número total de datos es 27. En este estudio estadístico ya sabemos cuánto es n. N es 27. 27. Ahí tenemos los datos, son las estaturas en centímetros de esos 27 jóvenes y acá tengo nuevamente mi tabla de frecuencias donde tengo las estaturas, vamos a poner los intervalos, tengo la marca de clase, tengo la frecuencia acumulada, tengo la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces vamos a completar esta tabla de frecuencias, ¿sí? Con la información que me han brindado. Pero mira, ya me está dando igualito, una información clarísima. Completa la tabla y comienza con el intervalo. Ya está. Vamos a comenzar con este intervalo, de 150 cerrado hasta 155 abierto. ¿Qué me indica esto? Ya me está indicando que primero que nada el ancho del intervalo va a ser de 5. De 5 en 5 va a ir. De 150 a 155 avanza de 5 en 5. ¿Sí? Y al tener ya mi tabla de frecuencias ya casi toda terminada, ¿qué más me doy cuenta? ¿Cuántos intervalos van a haber? También van a haber 6, ¿no? Acá tengo 3, 4, 5 y 6. Van a haber en total 6 intervalos. Entonces, vamos a ir completando estos datos, ¿no? Si acá viene el 150 abierto, perdón, 150 cerrado hasta 155 abierto, ahora viene acá 155 cerrado hasta 160 abierto, y así, 160 cerrado hasta 165 abierto, y así sucesivamente. Ve completando rápidamente, yo voy a completarlo también rapidísimo para poder continuar. Muy bien, hemos terminado de completar los intervalos, mira, como ya me ha dado aquí el ancho de 5 en 5, ahí está todo lo que hemos dicho, hemos completado, acá de 165 hasta 170, de 70 a 75, de 175 a 180, y el final siempre cerrado, porque tiene que entrar hasta ese valor, ¿sí? Entonces vamos a continuar ahora rápidamente con la marca de clase, ¿correcto? Vamos a continuar con la marca de clase, ¿sí? Hay algunos datos que tú ya los vas a completar, vamos a hacerlo rapidísimo porque es un repaso ya de lo que hemos hecho antes. La marca de clase es el punto central que se ubica entre estos dos límites, ¿sí? Entre 150 y 155, el punto central es 152. Punto 5, claro que sí. Si nosotros no podemos determinarlo a simple vista, solamente sumamos y dividimos entre 2. De igual manera, el punto central entre 155 y 160 es 157.5. En este caso sí se puede determinar al ojo, ¿no? Porque es la mitad de 5 en cada caso. Entre 160 y 165 va a ser 167, en este caso 162, perdón, 162.5. Entre 165 y 170 va a ser 167.5, 167.5. Entre 170 y 175 va a ser 172.5. Entre 175 y 180 vamos a tener 177.5. Entonces siempre va a haber una relación entre la marca de clase, ¿no? Acá mira, tengo 152, 162, 172 y así. 157, 167 y 177.5. Y una relación. Bueno, luego cuando hacemos para hacer
el conteo, en este caso, para colocar los datos de la frecuencia acumulada, o de la frecuencia absoluta, perdón, porque es la F sub i, frecuencia absoluta. Para hacer, en el caso de la frecuencia absoluta, tenemos que contabilizar los datos. Entonces yo voy a contabilizar todos los datos que van desde 150 hasta 154. Recuerda que es abierto, por lo tanto no entra 155. Desde 150 hasta 154. Agarro un color y hago el conteo. Desde 150 hasta 154. Acá no. Acá tengo un 151. Acá tampoco. Se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa, se pasa. Acá tengo un 154. Solamente va a haber dos datos. Voy contabilizando y coloco aquí el número 2. ¿Listo? Con otro color voy a contabilizar ahora los datos que van desde 155 hasta 159, porque no entre 160 porque es abierto. Desde 155 hasta 159. Desde 155 hasta 159. No, no. Hasta 159. Si entra. Desde 155 hasta 159. Si entra el 158. Desde 155 hasta 159. Acá tengo 156 y no hay más. Tengo 4. Entonces acá voy colocando 4. Escribo 4. ¿Sí? Y así voy contabilizando en caso de 160 hasta 164. 160 hasta 164. Desde 160 hasta 164. Voy contabilizando. Tú también haces el conteo rapidísimo. Desde 160 hasta 164. Ganó, se pasa, se pasa. Y a 163 si entra hasta 164. ¿Sí? 161, 164 si entra también. Si entra 164. 160 si entra. 164 si entra. No hay más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así se hace el conteo, nada más. Vamos contabilizando. Y acá coloco el número 6. Bueno, te voy ayudando, ¿no? Cuando hagas el conteo, aquí vamos a tener el valor de 5. Cuando hagas el conteo, tú también comprueba. Si no te sales porque has contado mal, algo has contado de más, algo has contado doble o has repetido. Acá tiene que, de 170 a 174 tiene que darte en total 6 datos. De 175 a 180 ahora sí, tiene que darte un total de 4 datos. ¿Y qué pasa si sumamos todos esos datos? ¿Qué me va a dar? Recuerda, me va a dar el número de datos. Y en este caso el número de datos ya estaba arriba, mira, le habíamos encerrado, es 27 jóvenes, o 27. Si sumamos todo esto me va a dar 27. Listo, 27. Luego, profesor, ¿qué teníamos que hacer? Para hallar la frecuencia relativa, el h sub i, hacemos lo siguiente, solamente dividimos la frecuencia absoluta, en este caso el primero, entre siempre el número de datos, 27. 2 entre 27, en este caso me va a dar, vamos a hacer con otro color, 2 entre 27 me va a dar, tú ya lo puedes comprobar, 0,07. Siguiente, 4 entre 27 me va a dar 0,15. Acá voy colgando, 0,15. Siguiente, 6 entre 27 me va a dar 0,22. 0,22. ¿Listo? Y tú ya de esta manera vas a poder completar este de aquí, dividiendo, ya sabes, este de aquí, dividiendo 4 entre 27, 6 entre 27, 5 entre 27 completas. Muy bien. Yo te ayudo rápidamente para finalizar esta parte con la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué se hacía? Miramos el F minúscula, acá está el F mayúscula. El primero se copia. Si acá dice 2, acá escribo el número 2. Siguiente, 2 se suma con el siguiente, me daría 2 más 4, me daría 6. Siguiente, 6 se suma con el siguiente, 6 más 6 me va a dar 12. Todo es con las frecuencias absolutas. Ahora agarro el 12, se suma con el siguiente, me va a dar 17. Luego 17 más 6 me va a dar, profesor, 23. Y el último, 23 más 4 me va a dar 27. Lo cual siempre tiene que ser también el número de datos, otra vez, n. Y todo coincide exacto. En este caso, en la columna, recuerda, en la columna de las frecuencias relativas, ¿cuánto me tiene que dar, profesor, aquí? En la columna de las frecuencias relativas. Me tiene que dar siempre la unidad, 1. Entonces, cuando tú ya lo completes, ojo, esto te voy a revisar en la siguiente clase,
Cuando lo completes, te va a dar 1,00 si sumamos todo esto, o sea, la unidad. Te falta completar estos datos nada más. Muy bien. Bueno, este es un repaso de lo que ya hemos visto en el anterior video, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta acumulada. Una vez que ya tenemos todo esto, lo que ahora estamos interesados es en tener esta información en un gráfico estadístico. Entonces, toda esta información lo vamos a tener en el siguiente gráfico estadístico. Entonces, la mejor forma de poder representar esta información es en un histograma y en su correspondiente polígono de frecuencias. Y lo tenemos en el otro lado. Aquí está. Y dicho sea de paso, me pide, ¿no? Elabora un histograma y su correspondiente polígono de frecuencias. Ahí está. Yo me he adelantado un poco y aquí ya he colocado la variable en el eje X, recuerda, ya me he adelantado haciendo el plano cartesiano, tú también ya puedes copiar. Acá está el eje X o la variable, en este caso es el intervalo. O sea, ¿por qué pone acá 150? Mira, primero, mira, ¿por qué el profesor acá pone este rayito? Esta parte entrecortada, parece como algo dobladito, ¿no? Roto, cortado. ¿Qué significa? Que acá hay información que no estamos considerando todavía, o sea, hay información porque estamos partiendo desde el 150, ¿no? Entonces, antes del 150 tenemos todavía muchos datos. Por lo tanto, eso simboliza de que acá hay muchos datos todavía que no se han incluido en el gráfico. Eso simboliza, ¿sí? Acá hay gráfico, acá hay datos, aquí hay datos que no están incluidos en el gráfico. Por lo tanto, estoy partiendo de 150. Profesor, ¿pero por qué parte desde 150? Es que yo me estoy guiando de mi tabla de frecuencias. Mira, aquí está la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, yo solamente estoy copiando el intervalo. El primer intervalo es, en este caso, mira, presta atención, el primer intervalo es de 150 a 155, siguiente de 155 a 160 y va de 5 en 5. Ahí está. Yo solamente he copiado estos intervalos, que son las estaturas, en mi histograma, ¿no? Ahí está. Ahí están los datos, mira, sí, va de 150 hasta 155, de 155 a 160, ¿no? Ahí está el intervalo, solamente es colocar los puntos en el eje X, de 160 a 165, de 165 a 170 y así, mira, hasta el 180. Todo cuadra según mi tabla de frecuencias. Y profesor, en el eje Y que ha colocado, este es el eje Y, he colocado la cantidad de datos, en este caso que hay, y solo he colocado del 1 al 6, porque si tú te fijas en tu tabla de frecuencias, la frecuencia acumulada solamente me dice, ¿no? Que en este caso, en el primer intervalo solamente tenemos 2, en el segundo intervalo solamente tenemos 4, en el tercer intervalo solo tengo 6, o sea, máximo va a llegar hasta 6, mira, porque después ya baja, tengo 5, otra vez tengo 6 y 4. Entonces, esas son las frecuencias que yo he considerado en mi gráfico o en mi histograma, ¿no? En mi gráfico estadístico. Entonces, vamos a graficar rápidamente el histograma. Esto es bien sencillo, señores. Podemos usar varios colores o solo un color. En este caso, vamos a usar, yo creo que es suficiente con un color por esta vez para no entrar en muchos detalles. Sí, ahí está. Vamos a agarrar el color celeste. Tú escoges el color de tu preferencia. Entonces tú mira tu tabla de frecuencias y me vas a dictar, ¿no? O vas haciendo. De 150 a 155, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Ya te he dicho, eso es 2. Mira tu tabla de frecuencias. Eso es 2. Lo voy acomodando, voy colocando mi histograma, ahí está mi barra, que va desde 150 hasta 155, eso es 2. 2. Luego tenemos desde 155 hasta 160, eso marca 4. Desde 155 hasta 160, eso marca 4, señores. Luego desde 160 hasta 165, eso marca 6. Mira tu tabla de frecuencias, la anterior, la que estamos haciendo ahorita, eso marca 6. Luego, desde 165 hasta 170, nuevamente, o en este caso vuelve a marcar 5. De 165 hasta 170, eso marca 5. Yo solamente estoy graficando de acuerdo a lo que la información que está en mi tabla de frecuencias. Luego de 170 a 175 vuelve a marcar 6. Sí, tú puedes observar tu tabla de frecuencias, vuelve a marcar 6. Y de 175 a 180 marca nuevamente 4. De 175 a 180 vuelve a marcar 4. Ahí está. ¿Sí? Listo. Entonces ahí tenemos la información. Bueno, ya hasta ahí es mi histograma, pero luego me dice el profesor que tengo que elaborar su correspondiente polígono de frecuencias.
Y lo único que hacemos es partir, bueno, desde el centro, recuerda, ubicamos los centros de las barras. En este caso las barras, vamos a usar otro color naranja. El centro de las barras están aquí, mira, acá tengo el centro de una barra, acá tengo el centro, porque por ahí van a pasar las líneas para que se forme el polígono. Polígono, ¿no? Van a ver ahí líneas que van a formar los lados del polígono. Ahí está. ¿Sí? Ubico los puntos y por ahí va a pasar mi polígono de frecuencias. En este caso, no voy a partir desde cero, nada, porque como te digo, aquí hay información que está oculta, ¿no? Acá hay varios datos que no se están considerando en el gráfico, hay varias información que no está ingresando, por eso estamos dando un salto. Este es un salto, también se le conoce como salto, así que no voy a partir desde el cero, ¿no? O desde un punto de ahí, porque no podemos determinarlo. Solamente voy a partir desde el centro de la primera barra. Parto de aquí, voy trazando mi línea, en este caso, ahí está, para que se forme el correspondiente polígono de frecuencias. Ya está, ¿no? En este caso podríamos trasladar también esta barrita hasta aquí más o menos para poder cerrarla. Pero suficiente con que lo dejemos ahí de barra en barra, va, y ahí tengo ya mi polígono de frecuencias, va de todas las barras en las partes centrales. Y un dato adicional que te puedo dar en este caso es que, mira, estos puntos centrales que tú estás viendo, mira, estos puntos centrales que estoy pintando a través de verde, ¿sí? Esos puntos centrales. Vamos a leer en el eje X. ¿Cuánto será? De 155 a 100, de 150 a 155, eso es, profesor, el punto 152,5. Ah, ahora, de 155 a 160, este punto central, ¿qué será? Es el punto 157,5. Ah, ¿qué es, profesor, de todos esos puntos? Esos puntos son la marca de clase. ¿Y dónde está la marca de clase? En mi gráfico de barras está, en mi gráfico, en mi tabla de frecuencias está aquí, ¿no? Aquí está la marca de clase. Esos puntos que estás considerando ahí, le voy a poner el mismo color naranja, esos puntos que estás considerando en las barras son estos de aquí, son la marca de clase. Nada más. ¿Sí? Entonces, esos puntos de unión de las líneas son la marca de clase. Listo. Me dice que acá escribamos ahora tres conclusiones a partir de los cálculos anteriores, ¿no? A ver, yo te ayudo con una conclusión. Escribe. La número uno puede ser, ¿no? De que la mayoría de los jóvenes tienen una estatura entre 160, 165, 170 y 175. La mayoría, mira. Acá está. La mayoría se ubica acá. Entre 160, 165, entre 165 y 170, ¿no? Y entre 170 y 175. Aquí está la mayoría de jóvenes que tienen esa estatura, ¿no? Entre 160 y 165 y 170 y 175. Es una conclusión. Entonces, mi gráfico de barras, mi histograma, mi tabla de frecuencias son organizadores de datos que me sirven para tomar conclusiones de la investigación o del estudio que estamos haciendo. ¿Qué más podemos decir? Que 10 estudiantes tienen una estatura de 170 centímetros. Mira, veamos acá. 10 estudiantes tienen una estatura de 170 centímetros. ¿Dónde lo vamos a ver más claro? En la tabla de frecuencias. Ya, entonces, de 170 centímetros a más, mira. Porque desde 170 a más, ¿cuántos estudiantes hay? 10, ¿no? 10 estudiantes tienen la mayor estatura de la clase, ¿no? De 170 a más, 10 estudiantes. Y así podemos ir sacando más conclusiones. Tú escribe, me dice tres conclusiones, ya te he ayudado con dos, tú completa la que te interese. O de repente puedes escribir otras conclusiones. Muy bien. Y tarea para que tú termines. Escucha con atención. Mira lo que te voy a ayudar. Atención, atención. Tenemos aquí un gráfico estadístico. En este caso, clarísimo, nos damos cuenta, mira, si te pongo en el examen esto, en la evaluación, esto de aquí que estás observando es un histograma, ¿no? Un histograma combinado con el polígono de frecuencias. En sí ya, con las líneas que tiene, es un polígono de frecuencias, sí o sí. Entonces, de este polígono de frecuencias, nosotros vamos a determinar en este caso, su tabla de frecuencias. Yo ya te he ayudado graficando la tabla de frecuencias. Mira, ahí están todos los intervalos. Tú lo que vas a hacer es completar según todo lo que ya hemos aprendido. Entonces, primero que nada te ayudo yo colocando los intervalos. Mira, ¿cuántos intervalos van a haber aquí? En este caso estamos considerando 6 intervalos. ¿Dónde están los 6 intervalos? Aquí, en el eje X. Entonces, observemos rápidamente.
El primer intervalo que va a ir en este caso va a ser desde, mira, estamos partiendo en este caso, no hay parte, no hay un salto, una parte cortada, estamos partiendo desde cero hasta el número 10, de 0 a 10, ahí está, lo voy agrandando aquí. De 0 a 10, el otro intervalo va a ser de 10 a 20, el otro de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50 y de 50 a 60. Entonces, vamos copiando eso rápidamente, ¿sí? Entonces, ya hemos dicho, primer intervalo de 0 a 10. Siguiente intervalo, obviamente que acá es abierto siempre, ¿no? Ahora de 10 cerrado hasta 20. Listo, está fácil, ¿sí o no? Luego de 20 hasta 30. Todo es en base al gráfico que estamos viendo, ¿ah? Hasta de 0 a 10, de 10 a 20 y así sucesivamente. De 20 a 30, luego tengo de 30 a 40, luego de 40 a 50 y el último de 50 a 60, señores. Listo. Cerrado, porque hasta ahí llegamos con el intervalo. La marca de clase es el punto central. En este caso está sencillo. El punto central de 0 y 10 es 5. El punto central de 10 y 20 ya pues 15, ¿no? Y así sucesivamente. De 20 y 30, el punto central es, o el centro es 25. 5, 10, 25, 35, 45, 55 y así vas completando. La frecuencia absoluta, ya, miramos las barras. Estamos trasladando la información. Miro la barra. Primera barra, la frecuencia absoluta, de 0 hasta 10. ¿Cuánto está marcando? Mira, miramos esta línea. Está marcando de 0 hasta 10, está marcando de 10 acá a 20, tengo 15, ¿sí o no? Está marcando 15. Entonces voy traduciendo la información y voy colocando acá 15. Siguiente, de 10 a 20, vamos aquí. La siguiente barra, de 10 a 20, acá está, de 10 a 20. Miro acá la barra de arriba y de 10 a 20 está marcando ¿cuánto? 30. Es la frecuencia o los postulantes, ¿no? Que hay en este caso, en este estudio. Entonces acá voy poniendo 30. La siguiente barra, de 30 o de 20 a 30, mejor dicho. Y esto vino la barra de arriba y esto está marcando el centro de 40 y 50, que sería 45. Acá voy escribiendo 45. ¿Sí? 45. Y el siguiente, vamos a ver, me dice ahora de 30 a 40, voy a ver eso. De 30 y 40, acá está de 30 a 40, veo la barra de arriba, aquí está la barra de arriba, está marcando lo máximo, ¿no? Que en este caso sería 50. ¿Ya has visto cómo se hace? Tuve completando todo lo demás, 50. Y a la hora de sumar aquí vamos a tener una información, ¿sí? Que en este caso no me está dando la parte de arriba o me dice, no me dice. Esa es tu tarea, descubrir cuál es la suma de los datos. Una vez que tengas todas las frecuencias absolutas, sumas toda esta información y vas a tener el valor de n. ¿Qué número será? Ya lo vamos a revisar en clase. Luego ya sabes cómo hallar la frecuencia relativa, que es dividiendo 15, en este caso, se divide cada valor, 15 entre el número que tengas aquí, por eso tú lo vas a hallar, 15 entre ese número, y lo escribes aquí. Luego 30 dividido entre este número, y lo escribes aquí, y así vas a continuar sucesivamente. 45 entre este número, y lo escribes aquí. 50 entre este número, y lo escribes aquí. Y al final, la suma de toda esta columna me tiene que dar siempre la unidad. La unidad. 1,00 te va a dar, ¿no? Pero va a ser la unidad. O de repente hasta puede tener tres decimales, pero igual te va a dar 1,000, pero igual va a ser 1, ¿no? Y luego el porcentaje. Multiplicas esta columna por 100 y ya pones el porcentaje. Acá tiene que darte el 100% de la suma. 100%. La frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué se hacía? Se copia el primero, ¿no? Acá está, el 15 se copia aquí, 15. Y hemos repasado varias veces esto, 15. Ahora el 15 se suma con el 30, ¿qué me da? 45. Ahora 45 se suma con el siguiente 45. De acá, ¿sí? ¿No? Porque se repite en este caso el número, pero igual se suma. Me va a dar 90. Luego 90 más este valor del 50 me va a dar 140. ¿Listo? 140. Y así continúas hasta determinar el valor, que aquí te va a salir un número que también va a ser, en este caso, n.
Entonces, esto es un repaso ya de todo lo que hemos hecho. Solo ha sido traducir la información de este polígono de frecuencias a este gráfico, a esta tabla de frecuencias. Señores, hemos terminado. Recuerda repasar todas las partes que te faltan. Tienes 2 videos para seguir estudiando. De esta parte van a venir 3 fijas para la evaluación, 3 o 4. Vamos a poner énfasis, como es un video importante, vamos a mandar 4 o 3 preguntas para nuestra evaluación final. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao.